Inge, creo que su micrófono está apagado. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí, Inge. Sí. Claro, han esperado 4 minutos para darse cuenta de eso. Primero verifiqué si era mi altavoz. Ok, a ver. Bueno, ya no voy a volver a inspirar lo que me ha inspirado. Vamos a hablar de la administración de memoria y los tipos de administración de memoria que tenemos. Les había dicho que tenemos dos esquemas. Una que es monoprogramación y la otra que es multiprogramación. En monoprogramación estamos hablando de una sola tarea a la vez. Y esto vendría a ser el principio de los sistemas operativos para PC, es decir, MS2. Lo que ahora conocemos como Windows ha nacido con DOS y con monoprogramación. ¿Qué implica monoprogramación? Que solamente una tarea a la vez se puede desarrollar y la memoria completa, como pueden ver el diagrama aquí a la izquierda, la parte inferior, se dividiría en dos partes. Una parte se destina al sistema operativo y la otra se destina al programa de usuario. Ahora, ¿cuánto de esto o cuánto es totalmente la memoria? De tal forma que puedan caber el sistema operativo y el programa de usuario. Hablemos de una 8286, procesador Intel, que vendría a ser una de la segunda generación de las PCs, más o menos. 16 bits, 2 a la 16 es 65.535, eso implica 640K. Toda la memoria era 640K. Y el sistema operativo, que en esa época imperaba, DOS, lo máximo que podía direccionar era 640K. ¿Qué se puede hacer con 640K? ¿Qué programa podría correr en 640K? Cualquier aplicación que ustedes tengan en su celular necesita más memoria que eso. Sin embargo, las primeras computadoras personales utilizaban y les sobraba esa cantidad de memoria. Claro que la gran diferencia es que su celular ahora trabaja con multiprogramación y las máquinas de ese momento trabajaban con monoprogramación. ¿Qué es monoprogramación y qué es multiprogramación? Veamos un esquema en este Windows. ¿Se distingue? ¿Se distingue? Sí. Sí, Inge. Ok. Voy a simular de que este es mi sistema operativo. Entonces yo no tendría más que esto. Solamente esto aparecería en mi máquina en esa época. ¿Está bien? Aparecería esto. Enciendo mi máquina y si tengo disco duro aparecería eso. Si no tengo disco duro aparecería una A, una disquetera. Si estoy en la A o en la B aparecería eso. Pero voy a simular que tengo disco duro. Ejecuto una tarea. Por ejemplo, fíjense, eso es monotarea. Mientras no pueda acabar la primera tarea, no tengo control del prompt. ¿Sí? Y vuelve otra vez el control. Ahora puedo ejecutar una segunda tarea. Si yo mandaba a imprimir 100 hojas, esas 100 hojas hacían que el sistema se ocupase y que no pudiese hacer nada mientras imprima las 100 hojas. Y seguía girando y girando y girando hasta que termine. Aquí no parece ser mucho porque no tengo muchos archivos. Sin embargo, si no volvía el prompt, no tenía acceso a trabajar. Eso significa monoprogramación, monotarea. Vamos a ver un comando de Windows XP. Lo han quitado en Windows Vista y para arriba, pero no significa que no se maneje de esa manera. Para DOS existían 3 archivos que eran el sistema operativo. Uno de los archivos se llamaba MS2, aquí está. El otro archivo se llamaba io.sys, que era entrada-salida.sys, aquí está. Y el tercer archivo era command.com, aquí está. Este archivo, el io.sys y el ms2.sys, ambos eran el kernel monolítico que representaba la primera función de un sistema operativo, es decir, un administrador de recursos. Y este tercer archivo, el command.com, era la interfaz entre el usuario y la máquina.
si vemos, por ejemplo, coloco help, me van a salir todos los comandos que son parte del sistema operativo de OS. Todos estos comandos son de OS. Claro, los han adaptado un poco a que funcionen ahora sobre Windows, pero son programas de OS. Desde el principio se manejaba de OS como les acabo de poner. Utilizo CD para cambiar directorios, utilizo Color para cambiar los colores de fondo, utilizo dir para mostrar los directorios. Fíjense que estoy trabajando con DOS. ¿Cómo distingo que es DOS? Vuelvo a ejecutar este comando. Y aparte de los 3 archivos que están en memoria y que aparentemente siguen siendo DOS, voy a buscar otros archivos, otros elementos. Justamente aquí me dice 640 KB disponibles para MS2. No estoy en DOS, estoy en Windows XP. Sin embargo, me está diciendo que el DOS está direccionando 640K. Y en la parte final me dice MS2 está residente en memoria alta. Entonces, 640K es lo que DOS maneja. ¿Qué pasa con la demás memoria? Esta memoria se llama extendida. Y en cierto momento se manejaba una memoria llamada expandida. La extendida se logra con un archivo llamado Hymen, este archivo. Este archivo tiene que ejecutarse para que la memoria por encima de los 640K puedan ser utilizables por el Windows. Si esto se pierde, solo 640K se utiliza y Windows no podría arrancar. Existía otra aplicación que se llamaba EMM386 y que permitía arrancar, en vez de memoria extendida, una memoria llamada expandida. Eso ha sido un poco la historia de lo que viene a ser la memoria y el hecho de que DOS lo máximo que podía manejar era 640K. Fíjense que lo estoy mostrando en Windows XP, algo que se supone ya no maneja DOS. ¿Está bien? Entonces, hacemos que en la parte baja se localice el sistema operativo. 3 archivos del DOS, el ms2.sys, el io.sys y el command.com. Y esos 3 ocupaban, no sé, 200K. A lo sumo 300K. Y nos quedaba 340K para un programa de usuario. Un programa que debía subirse en memoria, ejecutarse, y luego de eso el sistema operativo nos devolvía el prompt. Les he mostrado lo que era el prompt, ¿verdad? Esa C. Entonces, si ejecuto un programa, mientras se ejecuta no tengo prompt. Termina de ejecutarse, vuelve el prompt del sistema operativo. Significa puedo ejecutar un segundo programa. Esto es monoprogramación. Evoluciona un poco la tecnología y IBM trata de innovar, trata de que la cantidad de memoria, que era muy pequeña, de alguna forma se podía utilizar de mejor forma. Y inventa algo que le llama ROM, unos chips en los cuales estaba el sistema operativo ya preinstalado. Y los 640K ahora de RAM era para un programa de usuario. ¿Qué significa? Ya teníamos programas de usuario más grandes. Pero lo malo de un sistema operativo en ROM es que no podíamos actualizarlo. Venía de fábrica y no podíamos cambiarlo. Luego crea otro esquema interesante. Sistema operativo en RAM, el programa de usuario y algunos controladores de dispositivos en ROM. ¿Qué sucedía con este tercer esquema? Por ejemplo, las máquinas IBM que no tenían disquetera y no tenían disco duro, tenían disquetera y no colocábamos el disquete del sistema operativo y arrancábamos la máquina, arrancaba en ROM. ¿Y qué arrancaba? Un programa que Microsoft o Bill Gates tenía antes de tener DOS, GW Basic, un lenguaje de programación. Eso arrancaba en ROM. Y uno podía escribir cosas como si estaría en el RAM, pero no podía guardarlas en ningún lado. Y no se necesitaba cargar sistema operativo. Entonces, ha existido una serie de combinaciones para poder intentar mejorar la experiencia del usuario y que pueda utilizar un esquema muy restringido como la buena programación, pero de tal manera que se pueda utilizar todo el programa, toda la memoria, perdón. En DOS, no importa a qué versión se haya llegado, jamás se ha podido utilizar más de un programa a la vez. Obviamente estamos diciendo que el sistema operativo también está en memoria, pero estamos hablando de un programa de usuario. Entonces, solo se ha trabajado con monoprogramación. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a ver otro esquema, ahora que se llama multiprogramación, que vendría a ser lo que más se parece a lo que tenemos ahora.
Pero multiprogramación implicaría que vamos a realizar varias tareas a la vez en memoria. Es algo como esto. Tengo varias cosas abiertas y me da la impresión de que todas estas están ejecutando, ¿verdad? Pero, sin embargo, solo se ejecuta una a la vez. Ya hemos hablado sobre eso en los temas anteriores. Pero esta multiprogramación, para los que han creado la forma de dividir esta memoria, que era para un solo programa y que ahora puedan correr varios, se han ideado dos formas de hacerlo. Uno, particiones fijas, y la segunda, particiones variables. Analicemos las particiones fijas inicialmente. Entonces, ahora tengo todo mi esquema de memoria, que vendría a ser como una matriz, si quieren, de n por m, y cada una de las celdas es apropiable, es para algo, se puede utilizar. Entonces, vamos a utilizar unas cuantas celdas para el sistema operativo, y luego podemos tener una partición, una cantidad de espacio pequeño, una cantidad de espacio mediano y una cantidad de espacio grande. Entonces, tenemos tres particiones de la memoria fijas de distinto tamaño. De tal manera que los trabajos que se ejecuten en la primera cola van a caber en ese espacio. Y todos aquellos trabajos que necesiten un espacio máximo de ese tamaño de memoria van a encolarse. Igual para la parte media y para la parte grande. Lo malo es que, ¿qué pasa si todos los trabajos que llegan son pequeños? Tendríamos sin utilizar estas dos particiones de la memoria. ¿O qué pasa si todos los trabajos son grandes? Tendríamos sin utilizar estas otras partes de la memoria. Entonces he buscado maneras de manejar una sola cola de trabajos, de tal manera que los trabajos vayan llegando y se puedan distribuir a diferentes espacios. Pero eso no arregla nada, porque al final, si solamente se encolan trabajos pequeños, siempre van a utilizar la partición 1. Si solamente se encolan trabajos grandes, solamente van a utilizar la partición 3. Entonces no tiene mucho sentido hacer este cambio. Partición fija, entonces, no parece ser lo adecuado. Veamos partición variable. Vamos más adelante, aquí tenemos. No. Sí, era eso, era eso. Ok. Multiprogramación con partición variable. ¿Qué implica ahora? Que vamos a dividir. Perdón, hay gente que está esperando y sigue llegando. Si vamos a dividir la memoria, ya no vamos a dividirla en partes fijas, sino en partes variables, de acuerdo a los requerimientos que pueda tener cada uno de los usuarios o tareas que se van a ejecutar. Aquí abajo vemos el sistema operativo en la parte inicial. Puede estar arriba o abajo, no importa, eso depende de cómo organicemos la memoria. Y luego aquí tenemos la cola de trabajos que están ingresando. El primer usuario necesita 1500, así que ejecuta usuario A. Luego, en forma contigua, el usuario B, o la tarea B si quieren, la tarea C, la tarea D, van llenando nuestra memoria. Pero fíjense que cada uno de los trabajos que se están ejecutando tienen diferente tamaño, partición variable. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien me puede decir? Primero, el espacio libre que nos queda ya no nos permite ejecutar el usuario E. El usuario E necesita algo más grande que lo que nos queda como libre, entonces no podemos usarlo. Tenemos que esperar que acabe alguno de estos para poder reusar ese espacio en memoria. ¿Cuál sería el inconveniente? ¿Qué ventaja tendría este esquema de partición variable con el esquema de partición fija? O al revés, ¿cuál tiene más ventaja que el otro? ¿Alguna idea? ¿Ni idea? ¿Cuál será el que utilizamos actualmente? Vamos a dar el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos todas estas asignaciones. Y para que se ejecute E, necesitamos espacio, ¿verdad? Pues vamos a suponer que estos van acabando. Entonces aquí vamos a ver que el usuario B termina. Entonces va a crear un agujero libre, espacio libre. Luego el usuario D termina, va a crear otro espacio libre. ¿Qué sucede si necesitamos ejecutar una tarea F? Pero la tarea F es en espacio necesario la suma de los tres agujeros libres. ¿Podríamos usarlo?
podríamos asignarle. ¿Qué opinan? ¿Podríamos asignar esos 3 espacios libres a la nueva tarea que necesita ese tamaño? ¿Se han dormido o tal vez mi micrófono se ha cortado? ¿Qué pasa? Yo creo que sí, pero tendría que guardarse las direcciones de dónde se está almacenando, se está colocando los procesos. Si es una sola tarea la que necesita todo ese espacio, ¿cómo podríamos asignarle 3 agujeros que están en diferentes lugares? Difícilmente. Entonces, una de las desventajas de manejar en este esquema es que nos van a ir quedando agujeros que no vamos a poder usarlos en forma conjunta. Claro que si los agujeros, ahora, por ejemplo, aquí tenemos un agujero 200K y el usuario A termina su tarea, que era 500K. Ahora existen 2 agujeros en forma contigua, lo que podría equivaler a un agujero de 700K. Ahora sí se puede utilizar estos dos en forma conjunta, porque están juntos, lo que no ocurre en el anterior caso. Lo malo es que tendríamos que esperar que se liberen tareas y que los agujeros libres estén contiguos, que no es muy coherente. ¿Qué sucedería si pudiésemos hacer algo que se llama compactación? En disco duro se llama desfragmentación. ¿Alguien sabe qué es desfragmentar un disco? Se trataría de mover todos los archivos, colocándolos en sus slots a la parte más arriba y dejando los espacios vacíos, ya acomodando todo. Ok, ese es el proceso de desfragmentación en un disco duro. Cuando ustedes instalan su sistema operativo nuevito, han formateado su disco, no tiene nada, le han puesto aplicaciones, le copian sus datos, se va a dar cuenta que su máquina es muy veloz. Y a medida que va pasando el tiempo, su máquina se va ralentizando. Ustedes piensan que es un virus. Sin embargo, por el uso que le dan a su máquina, guardan archivos, borran archivos, copian archivos, mueven archivos, etcétera, 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 se va desfragmentando el disco. ¿Qué implica eso? Vamos a ver si podemos utilizar una de esas herramientas. A ver, vamos a ver aquí si todavía existe esa herramienta. No recuerdo bien si en XP todavía existía. Accesorios, herramientas del sistema, desfragmentador de disco. Pero lo que quiero ver es en forma gráfica. Veamos si nos va a permitir. Dice que el volumen no necesita desfragmentación, ¿no? ¿Cuánto está ocupado? ¿Cuánto está libre? No, yo quiero verlo en forma gráfica, esto. Pero no puedo ampliarlo. O sea, aquí me está diciendo los archivos fragmentados son los rojos, los contiguos son los azules, los movibles son los verdes y el espacio libre es el blanco. Fíjense cuánto de espacio libre tengo en este disco. Y aparentemente mi espacio libre es grande y está contiguo. Estos lugares nomás sería lo que no está bien. Esto sería bueno que estén en este lugar, ¿verdad? Así, todo mi espacio blanco sería bastante grande. Veamos en el caso de Windows 8. A ver. Me acuerdo que he sacado... Disk View. Les voy a hacer una analogía, ¿no? Estamos buscando discos duros, estamos hablando de desfragmentación de disco que no tiene nada que ver con memoria, pero se van a dar cuenta que sí tiene que ver mucho con memoria, porque la forma en que se maneja el disco duro es prácticamente la misma que se maneja en concepto el disco duro. Aquí estamos viendo, vamos a ver sus leyendas. Los azules
son archivos en forma contigua, los más oscuros de fragmentos de archivos, los rojos fragmentos, los verdes son de sistema operativo, los blancos son sin usar. A ver, vamos a tratar de hacer un zoom para que vean a dónde estamos llegando. Fíjense, ahí tenemos las celditas que les decía. Esa cuadrícula que vemos son celdas. Este espacio, por ejemplo, nos dice que es un primer clúster de un archivo fragmentado, todo esto. Este verdecito que está ocupando dos bloquecitos es un sistema de archivos. Es un archivo, perdón, es un archivo de sistema. Veamos algo blanco si podemos encontrar por algún lado. Aquí está. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 bloquecitos contiguos de espacio sin usar. ¿Qué podríamos reusarlo? Veamos un poco más abajo. Todo lo ocupado. Quiero llegar a lo libre. Ahí tenemos libre. Todos estos espacios son libres. Quiero llegar a la parte de ocupado libre. Bueno, no puedo verlo con precisión, pero todo esto está libre. Fíjense si hago el zoom, ¿no? Cada cuadrito es un espacio libre o un espacio variable. ¿Qué opinan? ¿Es un tamaño libre, tamaño fijo o tamaño variable? Perdón. ¿Alguna idea? Variable. Variable. Eso quiere decir que cada cuadrito podría ser un tamaño diferente. Ah, no. Cada cuadrito fijo. Es tamaño fijo, pero yo puedo usarlo en forma variable. Entonces, cuando decía, por ejemplo, vamos a suponer aquí, que este sea un archivo, vamos a suponer, este archivo está ocupando dos espacios de tamaño fijo. Entonces, está utilizando en forma variable algo fijo. Este está utilizando uno solo. ¿Sí? Veamos otros. Algo que sea más de 2, aquí. Este estaría ocupando 4, 5, por ejemplo. Entonces, ¿por qué nos sirve el disco duro? Porque nos da una buena idea de cómo se maneja la memoria también. La memoria, actualmente, se utiliza con la combinación de ambos esquemas. Son particiones fijas utilizadas como particiones variables, que implica, estoy dividiendo mi memoria en una cuadrícula. Cada celda de la cuadrícula es un tamaño fijo. Y para poder asignar a una tarea o un archivo, le voy a asignar varias de las celdas. Por lo tanto, estoy utilizando partición variable. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ok. Entonces, manejamos ambos esquemas. Cada uno tiene ventajas y desventajas sobre el otro, obviamente que sí, pero acabamos de buscar la relación con el disco duro y hemos entendido mejor el concepto. Ahora, en disco duro se puede desfragmentar. ¿Qué significa? Como decía su compañero, se puede colocar en un solo lado todo lo que está en uso y en otro lado todo lo que está libre. Si ustedes hacen eso periódicamente en sus casas, en sus máquinas, su sistema operativo va a funcionar como al principio funcionaba, rápido. Cuanto más utilicen y se desfragmente más el disco, significa que están dejando huecos por todo lado, que a veces no son utilizables. Y que para leer, por ejemplo, información, tiene que ir de aquí, para allá, y recién consigue leer un archivo. Tarda más. Pero si todo está junto, tarda menos. Lo malo es que esta desfragmentación que se hace en disco duro no se puede hacer en memoria RAM. Se llama compactación en memoria RAM. ¿Pero qué implicaría? Que debería congelarse el sistema operativo. Nadie podría hacer nada. Y durante ese proceso se colocaría todo en los lugares ocupados y todo lo libre en forma contigua. Lo que impediría que alguien pueda ejecutar otra tarea. Entonces no se puede hacer en RAM. Pero sería interesante tomar ese esquema de un sistema de archivos. ¿Está bien? Entonces, en resumen,
manejamos particiones fijas y particiones variables. Si vemos el disco duro, por ejemplo, a ver, bueno, no voy a dejar formatear seguramente, pero voy a intentarlo. Tengo una unidad C y voy a colocar formatear. Así, me ha dejado. Fíjense, estos son los tamaños fijos, los cuadraditos que les he mostrado. Pueden ser de 512 bytes, pueden ser de 1024, 2048, 4096. Si yo cambio de esquema, de sistema de archivos, los tamaños son preasignados, ¿no? No me permite más. Pero estos son los cuadraditos. Entonces yo puedo definir en el disco duro de qué tamaño quiero que sean esas celdas. En la memoria, el sistema operativo define de qué tamaño son esas celdas. ¿Está claro? Por eso que nos sirve mucho la analogía con disco duro. Nos da una buena pauta de lo que estamos viendo. ¿Dudas hasta ahí? Lo que hemos visto hoy día es Tengo una pregunta. Adelante. Una consulta. ¿En qué nos perjudicaría o ayudaría a poner el tamaño de una celda como nos estaba mostrando? En el caso del disco duro, te beneficiaría o te perjudicaría, pero eso vamos a llevar en el tema que tenga que ver con discos duros. Solo ahora estamos utilizando la analogía para entender cómo funciona la RAM. En el caso de RAM, nosotros no podemos cambiar el tamaño de esa celda. Lo hace el sistema operativo. ¿Ok? Solo lo hemos tomado como analogía. En el disco duro sí podemos cambiar. Ya vamos a ver en su momento sus ventajas o desventajas. Solo lo tenemos que tomar en cuenta por analogía ahora. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces en forma resumida, hemos llevado administración de memoria con monoprogramación, con multiprogramación, con particiones variables y particiones fijas. Es lo que hemos hecho en esta clase. Mañana vamos a tratar de ampliar un poco más, vamos a resumir esto y vamos a tratar de avanzar un poco más. Hoy día la clase es muy pequeña, entonces no nos queda más para avanzar. Si no hay otra duda, entonces quedaríamos en eso. ¿Estamos bien? ¿O hay alguna duda más? No, tengo una duda sobre el Core Info y quería saber si usted sabía por qué me pasaba. Ya lo eliminé y lo descargué tanto del Classroom unas 2 veces como de la página que nos mencionó de Systems Internas, creo. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando abro el Core Info me corre normal, los comandos, todo, pero me corre rápido, como cuando hacíamos monitores y semáforos, así me corre rápido y se cierra automáticamente la pantalla. O sea, ni siquiera me da tiempo de hacer absolutamente nada, solo se abre, corre y se cierra. ¿Alguien le puede decir a su compañera por qué es eso? Lo he explicado en la clase anterior, pero ¿alguien me puede decir? Dijo que lo hiciéramos ejecutar desde el CMD. Exactamente, es desde consola. Ustedes están acostumbrados a poner 2 clics y eso no es la forma. Tienen que entrar, aquí está, fíjense, está en la línea de comandos. Y aquí está justamente la ejecución del Core Info. Aquí nos muestra los cachés. Pero si yo entro al Core Info, como que está sucediendo, va a ocurrir eso. Lo ejecuto y se pierde, lo ejecuto y se pierde. ¿Por qué? Porque es un comando para ejecutarse en CLI, Command Line Interface. Entonces tienes que entrar, utilizar CDE, ingresar al directorio y ejecutar el programa, coreinfo.exe, y ahí te va a salir todo. ¿Está bien? Gracias, sí, Ok. gracias. ¿Algo más? ¿Nada más? Ok, dejo de grabar entonces, lo voy a subir la grabación y continuamos.